explicaba cómo está el asunto también a nivel técnico. Agradezco mucho al consejero Uquib Espadas que esté con nosotros. Consejero, gracias. Arturo González y Manuel Cerrato, servidor, le saludamos con gusto. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Con el gusto de estar con usted. Gracias, consejero. Si nos pudiera explicar, porque parece que luego hay muchísimas dudas también de parte de los propios funcionarios de los diferentes órganos de gobierno, de que no saben ni qué decir o qué se puede hacer y qué no, qué se considera propaganda. De hecho, el propio presidente López Obrador, en una de las mañaneras, cuando entró en vigor lo de la veda tras la publicación del acuerdo del INE en el Diario Oficial de la Federación, pues decía que nos expliquen qué sí se puede y qué no se puede informar. Entonces, si nos pudiera ofrecer alguna luz con respecto a ello, consejero. Como no, de manera general, lo que no se puede publicar es cualquier tipo de información que exalte, exhiba o simplemente describa éxitos, obras, proyectos de cualquier gobierno por nivel de gobierno. De esa manera muy general, podemos decir que esto es propaganda. Donde se exhibe o se exalta qué cosas está haciendo un gobierno. Esto es un poco fuerte, así es, pero pues tiene origen en muchos abusos que se hizo de la propaganda oficial en el pasado. Lo que sí se puede transmitir son cuestiones que tengan que ver con emergencias, desde luego, salud y educación. Okay. Esto evidentemente pues algunas necesidades de valorar caso por caso, porque no siempre es claro cuando algo se ubica en estos espacios. El instituto estuvo recibiendo consultas el mes pasado de transmisiones específicas, de publicidad específica que se pretendía hacer y autorizándonos publicación. Esto no quiere decir que lo que no haya autorizado el instituto no se pueda transmitir. Simplemente quiere decir que ahí sí, bajo su propio criterio, se emiten las cosas que tengan que ver con, otra vez, emergencias, salud, educación, y si alguna de ellas rebasa los límites de lo previsto por la ley, pues entonces podrá ser retirada una vez que esto sea resuelto de esta manera por el propio ley. Ahora, ¿cuáles son las sanciones o las consecuencias? Estamos conversando con el doctor Uquib Espadas Ancona, consejero del INE. ¿A qué se atiene, digamos, un orden de gobierno, un político, que sobrepase, digamos, estas medidas? En primera instancia, hay una toda una gradación de sanciones. En primera instancia, el retiro de la publicidad y la amonestación. En caso de persistencia, de Ahora también, luego hay dudas a nivel de medios de comunicación de qué se puede informar o no. Evidentemente, los gobiernos tienen claro que por ejemplo, no se puede hacer promoción de programas sociales, que no pueden hacer inauguración de obras o organizar eventos de entrega directa de apoyos. O sea, todo esto que toca muy en la línea de lo que es propaganda y de lo que es, por supuesto, también intenciones de tener ahí un capital político a través de estos apoyos asistencialistas. Pero luego también hay dudas sobre, insisto, a nivel periodístico, de qué publicar y no, o si publicar nombres de funcionarios que informan algo. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor, a la hora de abordar periodísticamente un hecho que puede resultar relevante, pero que a lo mejor queda la inquietud de si esto no contraviene estos asuntos de la veda? Bueno, esto evidentemente no es una fácil de tener, por eso nos llegan quejas y hay discusiones y a veces se en un sentido de no, pero yo primero que quiero decir, no hay no es totalmente sencillo, como se sabe. A ver, hay una noticia y en la difusión de esa noticia se está dando información sobre un hecho relevante o sobre texto de una noticia se está exaltando a un funcionario o a un gobierno por las obras que realiza. Ese es, digamos, el camino por el que hay que considerar esto. Es muy difícil a priori saberlo, de que se analiza caso por caso, porque aquí sí, cuando alguien considera que está rebasando
límites legales, presenta una queja y el instituto la considera sobre el evento positivo. Uh-huh. Bueno, luego se toman algunas determinaciones como, por ejemplo, ciertas cosas no cubrirlas, cierta información no proporcionarla, o nada más desentrañar lo que es puramente informativo, pero luego omitiendo nombre del funcionario, omitiendo quién fue la fuente directa, o nada más, digamos, adjudicarle una información, por ejemplo, al gobierno municipal, o al ayuntamiento, o al gobierno del estado, así como ente. ¿Eso es viable, doctor? Es decir, ¿si habría una recomendación o se está medio confundiendo el sentido de la restricción, el no citar fuentes por no incurrir en promoción de alguien? Bueno, es verdad que a veces, yo antes de estar en el instituto era articulista y comentarista de televisión, y esto era un problema que enfrentábamos siempre. Es decir, otra vez, hay una zona gris entre lo que es información y lo que puede resultar promoción personalizada de algún funcionario. Sí. En ese sentido, no es que sea necesario omitir las noticias de los funcionarios, no es así, eso no está prohibido. Pero está prohibido es cualquier tipo de difusión en donde el nombre del funcionario se vea vinculado otra vez a la demostración de importantes acciones, de medidas públicas que puedan ser interpretadas como promoción. Pues es otra vez un asunto que tiene que valorarse caso por caso, pero lo cierto es que lo que está prohibido es la promoción personalizada, no las noticias que involucran a un funcionario u otro. Esto sería, entre otras cosas, materialmente imposible porque, bueno, a la regularidad democrática del funcionamiento del país, pues hombre, muchísimas de las noticias están vinculadas a acciones de gobierno, no necesariamente a acciones de obra de gobierno, eso es algo que tener muy claro. Uh-huh. Es decir, el contenido de la noticia misma nos puede indicar si esto puede ser entendido como propaganda o no. Ok, correcto. Muy bien. Ahora también preguntarle, doctor, ¿cómo se está preparando el INE? Digamos, ¿cuál es en este momento las acciones o el punto del proceso en el que nos encontramos de cara a la revocación de mandato? Y también en los estados donde habrá elecciones, si este empalme, digamos, en los calendarios no incide en los procesos propios de las entidades que tendrán elecciones el próximo junio. Bueno, a ver, desde 2014 el Instituto Nacional tiene injerencia en los procesos locales. Uh-huh. Sin embargo, una parte muy importante de la organización de los procesos electorales, la parte fundamental, sigue estando en manos de las autoridades locales. En lo que sigue, el INE estará enfocado principalmente a la organización de la revocación de mandato. En este momento estamos trabajando ya en distintos días que avanzan de la capacitación de los capacitadores que van a participar en el proceso de selección de funcionarios de Castilla hasta la elaboración de materiales, todo incluyendo el voto de los mexicanos, pero todo esto ya está en curso. Paralelamente, en los estados, cada instituto está haciendo lo propio para el proceso electoral. Registros de candidaturas, registros de representantes de Castilla, al instituto le corresponde, por ejemplo, al INE, en todos los casos locales, la fiscalización de las campañas electorales. Es muy importante. Si bien es una de las áreas más pesadas que tiene el INE, esta ha sido una solución para evitar que a nivel local los distintos intereses políticos, como tiene que haber en cualquier elección, puedan tener algún efecto sobre la vigilancia que la autoridad hace de los partidos políticos. Uh-huh. Y más adelante nosotros también produciremos los conteos rápidos que permitirán saber a nivel local los resultados de la elección la misma noche de la jornada y no hasta que los resultados sean plenamente formalizados el miércoles siguiente y en algunos casos el domingo siguiente. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuál es el porcentaje de participación que se espera, doctor? Bueno, nosotros
nosotros vamos a establecer las urnas para recibir a los 22.5 millones de personas. ¿Cuántos participarán? Pues yo espero muchos, cuando el INE pone urnas, lo hace con la previsión de que la totalidad de la lista nominal de la legislatura. Para eso nos preparamos, tenemos la capacidad para recibir estos votos. Y bueno, pues ya dependerá de la ciudadanía misma en qué nivel van a acudir a las urnas, el próximo nivel de la ciudadanía misma, en qué nivel van a acudir a las urnas. Perdón, no le estoy oyendo. Sí, bueno. Sí, lo escuchamos con interferencia esta última parte, doctor. Parece que ahí ya lo escuchamos con claridad. Yo prácticamente no le oigo. Lo escuchamos con interferencia esta última parte, doctor. Ok. Sí, estamos teniendo un poquito de interferencia y un poquito de delay. Lo escuchamos con interferencia esta última parte, doctor. Sí, Es imposible sí, le vamos a volver a marcar para cerrar la idea y la conversación, doctor, si nos permite. Bueno, estamos conversando con el doctor Uqib Espadas Ancona, consejero del INE. Sí, porque luego hay estas confusiones, ¿no? Incluso desde esas modificaciones electorales que ya datan de años, esas reformas a la ley electoral, sobre tratar de limitar pues la promoción de obras y programas que se puedan confundir con actos de proselitismo o que puedan rebasar esa línea, ¿no? Sin embargo, bueno, no se está exento de dudas por parte de nadie, ni de los propios funcionarios, que de pronto como que exageran la percepción de esas restricciones y entran en un silencio absoluto, digo, para no arriesgar a que luego algo de lo que declaran se interprete como propaganda, ¿no? Sí, lo decíamos, estas reformas están hechas y surgen desde la desconfianza, de la desconfianza de perdedores en algunas elecciones, de los partidos que quedan inconformes, porque en este país lo mismo se dice que hubo fraude, que lo mismo se dice, eso de parte de quien perdió, que fueron las elecciones más limpias de la historia. ¿Cuál historia entonces queda y prevalece, no? Sí. ¿La del ganador o la del perdedor? El tema es que la historia del perdedor termina traduciéndose en reformas por concesiones que hace el ganador. Y dice, ok, desconfías, pues para que ya no desconfíes vamos a hacer más reformas. Y terminan impulsando estas reformas, la veda electoral, cualquier reforma que tenga que ver con mejorar o incrementar la confianza en las elecciones, acotar a los poderes gubernamentales, cuando sabemos que cualquier partido, una vez que llega al poder, es susceptible de cometer las mismas irregularidades. Entonces, se vuelve, la verdad, es un cuento de hipocresía, en donde luego se incurren en estos excesos, porque como no está tan claro, o parece que no está claro y es muy difícil, pues se van por ahí, ¿no? Se entran a una zona gris, en donde unos interpretan que no pueden decir absolutamente nada, cuando en realidad es lo que a ellos les conviene, o interpretan que sí podemos decir algunas cosas, porque también es lo que en ese momento les conviene. Claro. Y no es porque quieran respetar la ley, sino más bien es porque les conviene decir o no decir en cierto momento. Por eso mismo, yo lo repito, el presidente de la República, enojado o extrañado, porque, no, pues que nos digan qué podemos decir, cuando fue su propio movimiento, su ex partido, y hoy su partido, quienes impulsaron este tipo de medidas. Y ahora resulta que se desconocen, digo, no, porque, o sea, como si el INE se las hubiera sacado de la manga, como si el INE hubiera llegado, ay, hoy se me ocurre que no puedan decir nada a los funcionarios. Está en la ley, la aprobaron los diputados, no es una ocurrencia, viene, en todo caso la ocurrencia es de los partidos políticos, y eso es irrefutable, es
la ley, no se la inventó el INE. Entonces esto de decir, no, pues es que no sé qué podemos decir y qué no, por favor. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a la pausa, son las 9 de la mañana con 7 minutos, 7 grados temperatura en el centro de Torreón, regresamos enseguida. Palabras que no se pueden decir al aire, ¿verdad? Sí, ya le daremos salida a más comentarios. Afortunadamente pudimos retomar la conversación con el doctor Uquib Espada Zancona, consejero del INE. Doctor, gracias por la paciencia, una disculpa por las complicaciones técnicas. Algo habrá ocurrido con las líneas telefónicas. Nos estaba comentando sobre la fase en que nos encontramos de cara a lo que será la consulta de revocación de mandato el 10 de abril. Sí. Pues en estos momentos es dado, digamos, el banderazo oficial de arranque con la convocatoria, porque para mucho antes, pues estamos en plena actividad en distintas áreas que abarcan en este momento de manera muy importante la captación de capacitadores electorales, que son los que visitarán a los ciudadanos que resultaron insaculados y de entre quienes están los funcionarios para esta revocación de mandato, que serán, no recuerdo la cifra exacta en este momento, pero más de 200,000 personas que recibirán el voto de los ciudadanos. Por otro lado, el proceso tiene una parte crítica también en la actividad de los consejos distritales del INE. En este momento, teniendo como base las casillas que se utilizaron durante la consulta popular del año pasado, están emitiendo las propuestas que nos están mandando a nosotros para decidir en definitiva la localización de las casillas. Ellos lo aprobarán y después esto seguirá el proceso normal. Esperamos en ese sentido un número muy semejante de casillas de la consulta, que son 57,000. Y bueno, por el otro lado, toda la parte organizativa y técnica que nosotros vemos el día que vamos a la urna. La próxima semana comenzará, por ejemplo, la impresión de las boletas para esta revocación y en las semanas siguientes estaremos en el complejo proceso de selección de los funcionarios, de forma tal que garanticemos pues lo que siempre garantizamos cuando vamos a elecciones, que cada persona tenga una boleta, su personal boleta, cerca de su casa para sufragar, y los mecanismos de captación de la votación, de cómputo y finalmente de concentración de la papelería electoral, que le garantizan a la ciudadanía la integridad de estos procesos. Es decir, que cada boleta que entre una urna será contada, será bien contada, y ese será el único resultado que habrá de esta revocación, lo que la ciudadanía coloque en las urnas. Muy bien. Ahora, esto, digamos, ocurre mientras está también transcurriendo el calendario electoral de los 6 estados donde habrá elecciones. Sin embargo, operativamente no hay, digamos, un empalme, o sea, no hay afectación en los dos procesos, doctor. No, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en este asunto. Los procesos federales y locales sí tienen importantes coincidencias, no es el caso ahora, que también tienen momentos muy diferenciados. En esta circunstancia, la fecha en la que se votará la revocación de mandato es una fecha en que nadie va a votar en las elecciones locales. Esto es una discusión legal, son fechas distintas. En ese sentido, digamos que para efectos de la ciudadanía habrá un proceso electoral a nivel local organizado con participación del INE y con participación de los órganos locales, pero que a efectos de la ciudadanía ni siquiera se percibirán las diferencias. Hay partes muy importantes del proceso que corren a cargo de el INE, como es la captación, o mencionaba la capacitación, de funcionarios electorales, o uno que me parece crítico y que comentaba ya hace unos momentos, que es el de la fiscalización del gasto de las campañas electorales, que es una de las grandes garantías que el Instituto proporciona a la ciudadanía. Es decir, lo que los candidatos gasten está siendo vigilado permanentemente por el Instituto con una eficiencia muy elevada. No es un proceso perfecto, pero sí podemos garantizar que hay un control al flujo de recursos para que esto se mantenga dentro de los márgenes de la ley.
Muy bien. Por último, doctor, ¿qué tan fortalecido se encuentra el INE en este momento, ya que todo este asunto fue políticamente tortuoso con estos señalamientos del presidente, con este asunto de que si la Secretaría de Hacienda otorgaba o no más recursos, a final de cuentas se determinó que no y que fuera el propio instituto quien hiciera los ajustes necesarios para tener con qué realizar esta consulta, luego estos ataques y demás, todo eso, ¿cómo repercutió en el INE? ¿Cómo se encuentra el instituto en este momento? Bueno, a ver, sí han sido momentos políticamente complicados y financieramente muy difíciles, dado este estrangulamiento económico que nos recetó la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues digamos, el instituto sigue siendo el mismo INE, tenemos la capacidad instalada para desarrollar esto. Lamentablemente, dado el radical recorte de recursos que sufrimos, pues solo vamos a poder llevar la revocación de mandato a cabo en la tercera parte de las casillas de lo que la ley ordena. Y esto gracias a que un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia nos permite ajustar a las capacidades económicas que tenemos en este momento el proceso de revocación. Eso es la parte más grave de todo este conflicto, diría yo. Lo demás, hombre, la política y desde luego la política electoral tiene que tener al conflicto político como uno de sus elementos naturales, pero el recorte presupuestal y el estrangulamiento financiero de una institución no son parte de la naturaleza de la dinámica política. En ese sentido, pues, nos preocupa severamente que esto pueda sentar algún tipo de precedente. Yo espero que se trate de un caso único y de un conflicto específico y que así pase a la historia electoral de este país. Esto de ninguna manera puede ser el precedente para que, por ejemplo, en la elección presidencial de 2024, el instituto no tenga los recursos suficientes y tenga que establecer restricciones que no son las que la ley considera para garantizar una elección íntegra y transparente. En este momento la realidad es que no hay una crispación política en el país, no se prevé, y el INE no prevé un conflicto en torno a la revocación de mandato, de forma tal que reducir el número de casillas probablemente no tendrá un impacto político significativo, será objeto de distintas discusiones, pero no se podrá atribuir al número de casillas el resultado de la revocación de mandato. Si en el 24 tuviéramos una elección presidencial cerrada, sería catastrófico que el instituto tuviera que reducir las condiciones legales para pegarse a un presupuesto insuficiente, como nos está ocurriendo ahora. Sí, efectivamente. Muy bien, doctor, pues agradecemos muchísimo que nos haya atendido, valoramos mucho su tiempo para esta conversación. Muchísimas gracias. Por el contrario, muchas gracias por darme este espacio y permitirme llegar a su auditorio. Gracias. Si nos lo permite, seguimos en contacto. Gracias, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Es el doctor Uquib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, recordar que en días pasados la Corte resolvió no